Caminantes Camino, bienvenidos, muchas gracias por acompañar, suscribirse, compartir los libros y el canal, es importante para el crecimiento de este espacio. También es importante me dejen sus comentarios si consideran que estas lecturas les aportan en sus caminos. Abrimos página una vez más de El Testamento de una Nueva Medicina del Dr. Hammer. Capítulo número 13. La vía conflictiva. En la biología rigen las leyes que no conseguimos entender desde que hemos cogido la costumbre de pensar psicológicamente, pero que podemos volver a entender siempre que aprendamos a pensar biológicamente de nuevo. En este modo biológico de pensar entra la comprensión de la vía conflictiva. Los humanos, deformados por la civilización, percibimos este pensamiento vial como algo malo, y hablamos entonces de alergias que hay que combatir. Hablamos de alergia al heno, asma, neurodermatitis, psoriasis, etc. Indicando con eso indiscriminadamente diferentes conflictos en fase totalmente diferentes, junto con sus síntomas físicos. Nos encontramos, por lo tanto, en una notable confusión en la que me gustaría traer un poco de orden. Además de la vía DHS verdadera y propia, existen también vías secundarias. Son las circunstancias concomitantes o momentos concomitantes de tipo esencial, que en el momento del DHS ha memorizado el organismo como importantes. Por ejemplo, puede tratarse de olores, determinados colores o ruidos. Para cada DHS puede haber una vía de acompañamiento, pero pueden coexistir 5 o 6 vías de acompañamiento. Es irrelevante atribuirles un significado a posteriori de tipo psicológico o no, porque ya están programadas en nosotros. 13.1. Ejemplo, alergia al heno. Cuando el heno está apenas segado, se amontonaba para dejarlo secar todavía un poco, sin que la escarcha lo volviese a humedecer. Estos montones cabos en el interior eran, sobre todo en el campo, la posibilidad más romántica y no costosa para la primera relación amorosa. Sin embargo, si se producía lo que pasaba a menudo, un incidente grande o importante, entonces el olor del heno fresco les recordaba siempre a los dos amantes de la catástrofe, lo que significa a la fuerza un DHS para los dos, pero a menudo solo para uno de los dos. Hablamos entonces de alergia al heno. Del resto, para provocar la alergia al heno, que es naturalmente ya la fase de reparación, no hacen falta montones de heno, sino que si por ejemplo vemos por la televisión a un granjero que ciega el heno, el efecto es el mismo. Lo particular que normalmente en la naturaleza debería ayudarnos es el hecho de que de toda recaída conflictiva de la vía principal podemos pasar instantáneamente a una o a todas las vías secundarias. Obviamente, todas las vías secundarias tienen también su correspondiente aspecto conflictivo autónomo, un propio foco de Hammer en el cerebro y la correspondiente modificación en el órgano. En el ejemplo anterior de la alergia al heno la partner, si entonces ha sufrido un DHS, antes de cada ataque de alergia normalmente sufre al mismo tiempo también una recaída del conflicto sexual con carcinoma del cuello del útero. Si se va de vacaciones a una granja en el momento en que se recoge el heno, se extraña de que se le detenga el ciclo menstrual. La recaída conflictiva se resuelve rápidamente, en cuanto que regresa a casa y ya no ve ningún montón de heno. Sin embargo, queda la amenaza de una nueva catástrofe si por casualidad va al ginecólogo y éste ve un inicio de carcinoma en el cuello del útero. Por eso recomiendo a todos mis alumnos que busquen con especial cuidado el DHS con todas las vías de acompañamiento, vías ópticas, acústicas, olfativas,
táctiles, etc. Siempre tienen que tener presente que todas estas no son disfunciones, como se consideraban al principio las denominadas alergias, sino verdaderas señales mentales que sirven para avisar al organismo de un tipo de catástrofe ya experimentada en el pasado. No basta con haber encontrado las vías de acompañamiento secundarias, hay que explicárselas con calma al paciente, de modo que en el futuro las pueda recibir con una sonrisa y sin caer en el pánico, incluso sabiendo que el conflicto no está bien resuelto. En una época en la que solo existe la medicina sintomática y cada síntoma se considera una enfermedad que necesita una terapia, este trabajo a menudo no es fácil. Para los pacientes que no pueden o no quieren aceptar la nueva medicina, es incluso una fatiga inútil. 13.2. Ejemplo. Vuelo Senegal-Bruselas. Una pareja vuela desde Senegal hacia Bruselas. Durante el vuelo, el marido sufre un infarto cardíaco, una catástrofe. Se pone palidísimo, le falta el aire. A menudo está en el suelo del pasillo del avión. Su mujer piensa en todo momento que morirá, pero no muere. Cuando llegan a Bruselas, le llevan al hospital y se cura. No solo el vuelo fue un infierno para la mujer, sino también las 3 semanas siguientes. Adelgaza, no puede dormir, siempre teme por la vida de su marido. Desde el punto de vista biológico ha sufrido un conflicto de preocupación, miedo de la muerte por otra persona. Después de estas terribles semanas, al final se calma y llega a la conflictólisis. La paciente tiene la suerte de haber traído las bacterias tuberculosas de África. Suda de noche durante las 3 semanas siguientes, sobre todo hacia la mañana, mojando incluso 5 camisones. Tiene una leve fiebre nocturna. En el pulmón tiene un foco circular, adenocarcinoma de los alvéolos, que se caseifica gracias a las bacterias tuberculosas y que se expulsa expectorándolo dejando una pequeña caverna, un denominado efisema pulmonar parcial. Seguidamente la paciente ha tenido más veces estos periodos de sudor, unas veces más largos, otras más cortos. Al comienzo de otro periodo más largo de sudor se le encontró un adenocarcinoma del pulmón, antes de que las bacterias ácido resistentes, TBC, hubiesen tenido tiempo de caseificar el tumor y de expulsarlo. Entonces la paciente fue declarada gravemente enferma de cáncer de pulmón. Por prevención se quería extirpar un lóbulo pulmonar, además de darle quimio, rayos y las curas acostumbradas. Pero cuando descubrieron también en el otro lado focos circulares, la paciente fue declarada incurable y le pronosticaron una muerte inminente. Dado que la nueva medicina es conocida en Bélgica en cierta medida, un médico le dijo a la paciente que, en su opinión, el doctor Hammer podía resolver casos así de difíciles, y así es como llegó hasta mí. De hecho, el caso no era fácil de aclarar, porque la paciente tenía una vía un poco insólita. Una vez encontrada, el resto fue solamente rutina. ¿Qué vía tenía? El conflicto de preocupación-miedo de la muerte no era difícil de descubrir. El DHS había sido tan dramático que no se podía no ver en ninguna circunstancia. Me parecía altamente probable que el marido hubiese tenido repetidos ataques cardíacos, angina de pecho, u otras situaciones críticas que nuevamente habían provocado en la mujer, la paciente, el miedo de la muerte del marido. Si este hubiese sido el caso, todo habría terminado. Pero la mujer sostenía enérgicamente que el marido estaba bien, no había tenido ningún ataque, que estaba curado del todo y no había vuelto a coger el avión. Entonces se me apareció el pensamiento que lo resolvió. Quizás alguien de vuestra familia ha cogido el avión. Sí, doctor, pero no ha sucedido nada. Aunque ahora que me lo pregunta, me viene a la mente que el último periodo de sudor lo he tenido después de que mi hija volvió de unas vacaciones de 3 semanas en Tenerife. Cree que pueda haber una conexión y me acuerdo que durante todo el tiempo que ha estado fuera con el marido y los hijos, de noche no pude dormir.
y he perdido peso, y continuamente pensaba que me gustaría que volviesen a casa. El resto fue nuevamente rutina. Fue posible reconstruir exactamente que la paciente, cada vez que un miembro de la familia, hermana o niños, se iba de viaje en avión, era presa de un ataque de pánico que ella no podía explicarse con una reflexión racional. Y siempre, cuando el familiar volvía a casa, de noche tenía su período de sudor. Ahora se había iniciado un largo período de sudor nocturno con temperaturas subfebriles y tos. Se hizo una radiografía y se descubrió todo. La segunda rueda de la vía era el avión. Igual que una vía ferroviaria, está compuesta de 2 raíles sobre las cuales va el tren. La paciente había sufrido estos 2 componentes conflictivos con el dramático infarto de su marido en el vuelo de Senegal a Bruselas. 1. El conflicto de miedo de la muerte por el marido a causa del infarto. 2. El conflicto de miedo al avión, porque estaban todos dentro, sentados, impotentes. Los 2 componentes estaban desde entonces ligados entre ellos de modo complejo, y solo con uno de los componentes se desencadenaba inmediatamente el conflicto de preocupación-miedo de la muerte. Podríamos decir, desde entonces es alérgica a los infartos y los ataques cardíacos, que por suerte no se produjeron, y a los aviones. La terapia consistió en que la paciente fuera consciente de estos nexos, en eliminar las causas y no hacer nada. Excepto en la medida de lo posible, no molestar a la madre naturaleza. En otras palabras, la paciente todavía sudó unas 3-4 semanas por la noche. Después los focos pulmonares no se volvieron a ver, sino pequeñas cavernas solamente. Hoy la paciente está bien. 13.3. Ejemplo, dormido al volante. Un hombre conducía a las 3 de la noche por la autovía entre Bruselas y Aquisgrán, cerca de Lieja, poco antes del puente Mas. Se quedó dormido al volante. Tras más o menos 1 kilómetro se despertó asustado por el hecho de que el motor hacía otro ruido, porque el pie no apretaba el pedal del acelerador. Sufrió el conflicto. No puedo creer a mis orejas. Instantáneamente tuvo zumbido en el oído izquierdo. Desde entonces tiene el zumbido regularmente por cortos intervalos de tiempo. 1. Cuando se despierta por la mañana, y 2. Siempre que conduciendo el motor desaceleraba, haciendo el motor otro tipo de ruido. 13.4. Ejemplo, el gato atropellado. Un conductor desafortunadamente atropelló a un gato. Descendió del coche para ver si todavía estaba vivo y podía socorrerlo, pero estaba muerto. Pensó, santo cielo, el pobre gatito, ¿qué ha podido pasar? Sufrió un enorme shock viendo al pobre gato muerto. 1 año después tenía un gato que siempre le bufaba. Era un gato que su mujer espontáneamente había metido en casa y al que se había apegado en muy poco tiempo. Por la tarde lo acariciaba, todo estaba bien. Si el gato volvía a casa puntualmente. Pero si llegaba tarde, instantáneamente el paciente sufría una alergia por la ausencia del gato. Siempre se le venía a la cabeza la imagen del gato atropellado, y siempre caía en el pánico. Nuestro gato quizá esté en cualquier parte de la carretera, como aquel pobre gato de entonces. Cuando el gato volvía a casa siempre tenía una alergia cutánea muy fuerte, es decir, la piel de las manos, de los brazos y de la cara se le enrojecía y se hinchaba, tratándose en realidad de una curación de la pequeña úlcera de la piel precedente. Del test salía que tenía, obviamente, una alergia a los gatos. Hasta ahora habíamos creído que había que tratar todas estas enfermedades urgentemente. Esta visión, sin embargo, es totalmente unilateral, porque son los restos de nuestras facultades instintivas. Cada vez había señales de alarma. En el caso del asma bronquial o del asma laringal, se trata de 2 sirenas de alarmas activas que nos quieren decir, atención, ha pasado algo. O, con esta combinación, tienes que estar atento. Con este propósito,
Citamos dos breves ejemplos. 13.5. Ejemplo: el boxer en el furgón. Habíamos entrado en el parque con nuestra furgoneta para ir a pasear con nuestros dos perros boxers, una pareja. Después del paseo tenían que esperar un momento en el coche hasta que nos hubiésemos tomado un café. Dado que hacía calor, habíamos dejado la ventanilla medio abierta. Los perros no habían saltado nunca fuera por la ventanilla, pero aquella vez pasó un perro que les ladraba y provocaba. Dicho y hecho, el macho de 4 años saltó elegantemente. La hembra de 6 años quiso imitarlo, pero la vieja señora no lo consiguió, pues estaba un poco gorda, y cayó de culo, rompiéndose la pelvis, lo que la hizo estar en reposo durante 3 semanas. Desde entonces no ha vuelto a salir del furgón, ni siquiera incitándola con golosinas. Llegaba hasta la puerta y se daba media vuelta. Me gustaría comerme la salchicha, pero no salgo del furgón porque me puedo caer. Lo que no le sucedería nunca a un perro, nos sucede a los hombres en todo momento. 13.6. Ejemplo: un atasco tras otro. Una mujer jefe de expedición se metió en un atasco con su autocaravana. Un autobús se le metió encima por detrás. Dado que era zurda, con este conflicto de susto improviso y el conflicto de miedo frontal, aquí conflicto de impotencia, no he podido hacer nada, sufrió los correspondientes focos de Hammer, a la derecha frontalmente. Cuando la cosa terminó, incluido el trauma del accidente y los jaleos del seguro, no se encontró por suerte, y a pesar de la tos, el correspondiente carcinoma bronquial y los quistes de los arcos branquiales. Pero se encontraron sus 2 focos de Hammer en el cerebro, que obviamente se calificaron al momento como tumores cerebrales y fueron extirpados. Era 1982. Algunos años después sufrió casi exactamente el mismo accidente, pero esta vez no se trataba de un autobús. Todo sucedió de un modo idéntico a la primera vez. Los médicos de la clínica de neurocirugía dijeron que el tumor a la derecha frontalmente había crecido y la operaron de nuevo. Todo se volvió a repetir una tercera vez. La operaron en el mismo punto porque el tumor cerebral había vuelto a crecer. En el último periodo había experimentado frecuentes casi atascos, a los que se había vuelto alérgica. En cada caso se había librado por un pelo. Ahora tenía que ser operada por 4ª vez, además de la quimio y las irradiaciones, porque esta vez se habían encontrado los quistes y las alteraciones pulmonares que se declararon metástasis del tumor cerebral. En ese punto, por suerte, conoció la nueva medicina. Ahora la paciente, lógicamente, ya no conduce. En la nueva medicina, la vía significa que un paciente, tanto hombre como animal, que ha sufrido una vez un conflicto biológico, vuelve a caer muy fácilmente en la vía si llega a una recaída. La recaída puede consistir también solo de un componente del conflicto. Véase alergia al avión. Ya esto basta para desencadenar una recaída conflictiva plena. Estas recaídas conflictivas escapan a nuestra comprensión intelectual. Podemos notarlas solamente de un modo intuitivo y evitarlas. Eso que los hombres hacemos bien solo tras el 3er intento. Errando se aprende. Los animales lo saben hacer bien, ya después de la primera vez instintivamente. Tenemos que aprender a conocer una dimensión totalmente nueva del pensamiento, una especie de comprensión biológica intuitiva. Los conflictos biológicos nos llevan a la dura realidad, particularmente el animal, pero también para los hombres en principio se trata siempre de una cuestión de vida o muerte. 13.7. Ejemplo: alergia a las nueces. Cuento con gusto el siguiente caso, que una paciente me ha mandado, porque lo encuentro muy original e instructivo, y con su consentimiento expreso publico también el nombre y la fotografía. Ottilie Stack, 16 de junio de 1998. Mi alergia a las nueces.
Nací el 21 de septiembre de 1941 a las 11:30 en Oberndorf, am Neckar, y soy diestra. Desde que me acuerdo he sufrido aftas en la boca. Solo quien las ha sufrido sabe lo que duelen. No era raro que tuviese 2, 3 o 4, a veces grandes como una uña. Cuando era niña, entonces el médico de cabecera de Oberndorf decía que se trataba de una carencia de vitamina B, pero las gotas que me recetaba no me servían para nada. Seguidamente, cuando nos trasladamos a Radolfzell, en el lago de Constanza, me explicaron que la cosa tenía que ver con la pubertad. El 5 de agosto de 1961 me casé y el 7 de junio de 1972 me separé. Después de la operación, en 1970, por un tumor en la trompa ovarial derecha, supe por el profesor O que ya no podría tener niños porque el ovario izquierdo era solamente una formación de mucosa, defecto de nacimiento, y el derecho, a causa de la operación, ya no funcionaba más. Dado que mi marido quería tener hijos, nos separamos. Cuando en 1972, tras la separación, tuve que empezar todo de nuevo, me mudé a Waldbronn y volví a ocuparme del problema de las aftas. Ya había cumplido 31 años. Pedí una cita en la clínica dermatológica de Karl Ruge, con el profesor, me olvidé el nombre. Le conté mi problema y me preguntó si podía mostrarme una cosa. Le dije que sí y me enseñó 2 aftas en la mucosa de su boca. Me prescribió una tintura azul que se preparaba en la farmacia. Tenía el mismo sabor que el malebrín, o algo parecido, con el que en el pasado se hacían gárgaras para curar la garganta. Le dije al profesor que lo que quería era algo con lo que no me volviesen a salir las aftas. Me contó que en el caso de las aftas probablemente se trataba de una enfermedad hereditaria y que me tenía que convencer. Me preguntó además si alguien de mi familia la sufría, lo que negué. Solo me afectaban a mí. Sin embargo, no estaba del todo segura y le pregunté a mi madre si conocía o se acordaba de alguien de la familia que hubiese sufrido de las aftas. Mi madre me dio una respuesta negativa y con ello la cuestión volvió a estar zanjada. La cosa es que unos 2 días después mi madre me llamó por teléfono. Entonces vivía en Waldbronn, a 2 calles de mí, y me pidió que fuera un momento a su casa. Cuando fui, me enseñó, para mi sorpresa, que tenía una afta en la boca. En ese momento casi creí en la enfermedad hereditaria. El 11 de agosto de 1979 conocí a Leo, mi actual compañero, que siempre ha dicho que para mi problema de aftas tenía que haber una solución, pero se equivocaba. Todo lo que probé, desde el gel a pomadas y gotas, enjuagues con camomila, salvia, mirra, hierbas suizas y qué sé yo, no sirvió para nada. Cuando tenía 3 o 4 de estos diablos blancos, lo único que servía eran los calmantes, porque estaba ocupada todo el día como secretaria en los seguros sanitarios alemanes, en Karlsruhe, y por ello tenía que hablar mucho y llamar por teléfono a todo el mundo. Desde el 1 de enero de 1997, la DKB me metió en el programa ampliado de prejubilaciones. Desde el 29 del 3 hasta el 16 del 4 del 94, yo y mi compañero hemos hecho un viaje a China, de Pekín a Hong Kong. Cuando volvimos a casa comprobé que no tenía aftas, un milagro, ya que sucedía muy raramente. De repente he pensado que la cosa tenía una conexión con los alimentos o con el arroz. Desde ese momento he apuntado con precisión todo lo que comía. De cualquier manera, he visto que me dolía especialmente cuando comía nueces. Desde ese momento he dejado de comer nueces. Todos mis conocidos y parientes me preparaban dulces sin nueces. Incluso renuncié a las almendras de la pasta de los dulces, los panes con sésamo y el pan de semillas de girasol. Cuando no me daba cuenta y los comía, de nuevo me afectaba. Así he renunciado a todo lo que tenía que ver con las nueces.
El 1 de mayo de 1997 invité a mi casa a Heinz B. y su familia. Conozco a Heinz desde que era una niña muy pequeña, porque también había nacido en Oberndorf am Neckar, el 18 de marzo de 1942. Su madre vivía entonces con mi tía Sofía, una hermana de mi abuela, y su familia. Le habíamos preparado una buena a Heinz. Quería pedirle que tocase con su trombón una marcha en especial, llevando el uniforme de la Stadtkapelle de Oberndorf el 23 de mayo para el 90 cumpleaños de mi madre, porque queríamos abrir el programa de fiestas con 2 máscaras de carnaval típicas de nuestra tierra. Naturalmente Heinz dijo que sí y se arregló el uniforme porque ya no tocaba en la Kapelle. La alegría de nuestra madre fue enorme con la sorpresa, porque el carnaval siempre fue muy importante para ella. Poco antes de que llegase Heinz nos llamamos y me preguntó si había oído hablar del Dr. Hammer, que sin embargo yo no conocía. Me contó la historia de la trágica muerte de su hijo Dirk. Me dijo además que su hermana trabajaba con el Dr. Hammer y tenía 2 libros que me podía llevar a casa, lo que hizo. Leí los libros y reflexioné. Pude comprenderlos sin problema, ya que había trabajado desde febrero del 74 hasta septiembre del 76 como secretaria jefe del Departamento de Neurocirugía de la Clínica de Reichenbach, tras la reforma comunal de 1972 de las localidades de Reichenbach, Busenbach, Etzenroth y Neuroth, nació la nueva Waldbrunn. La Albstrasse pertenecía a Reichenbach. Había aceptado ese trabajo porque seguidamente quería pasar a la administración de los baños termales que se estaban construyendo. Todo se fumó porque el que iba a ser encargado de los baños murió a los 42 años de un ataque cardíaco y la administración la cogió el ayuntamiento. Dado que la anamnesis y las historias clínicas de los pacientes me cansaban mucho psíquicamente, el 1 de octubre de 1976 me pasé a la aseguración sanitaria alemana. Antes, trabajar en la clínica no me había ocupado jamás con la medicina, excepto para mis cosas personales. Había aprendido comercio al por mayor en una empresa, y después de las prácticas, de mayo del 57 hasta junio del 72, trabajé en Schießer, en Radolfzell, entonces el más grande productor europeo de lencería. Desde junio a octubre de 1972 trabajé en Múnich como secretaria de dirección en Hofele. Artículos para hombre en la Rosenheimarplatz. Desde el 1 del 11 del 72 hasta el 31 del 1 del 74 fui secretaria del director técnico en Mann Mobilia en Karlsruhe, una empresa que tenía 20 edificios. Después pasé a la clínica de nuestro pueblo y así no tenía que trasladarme hasta Karlsruhe para trabajar. Una vez que leí, según el consejo de Heinz, los 2 libros del Dr. Hammer, comprendí todo el plan. Confieso que les había echado una ojeada, pero pienso en lo que Heinz me había dicho, que solo entendería el contexto una vez que hubiese leído los libros. Me puse en la mesa, me senté en la silla y comencé a estudiar. En el tema de las alergias levanté las orejas. De repente me convencí de que el tema de las nueces tenía que venir de algo del pasado. Se lo conté inmediatamente a Leo, quien me dijo que bien podría ser así, pero ¿de dónde y de qué? Seguí reflexionando y rompiéndome el cerebro sin resultado. Una noche me desperté de repente y lo supe con precisión. Conseguí, con dificultad, esperar a que Leo se despertase, pues quería despertarlo en ese mismo momento, pero no lo hice. No podía dormir y esperaba impacientemente a que abriera los ojos. Le dije que sabía de dónde venía la historia de las nueces. Me respondió con tranquilidad. Primero desayunamos y luego me cuentas todo. Naturalmente no podía esperar más y todavía en camisón comencé a hablar en la cocina. En Oberndorf vivíamos en la casa de los abuelos, en una colina, una pendiente del 16%. En el terreno había un nogal que a mí de niña me parecía enorme y que metía un par de ramas en nuestro jardín. Estaba prohibido coger las nueces
porque era mejor no tener problemas con la propietaria, una tal señora Fuos. Era otoño, quizás del 1946 o 47. Las nueces estaban maduras y apenas abiertas. Mi hermana, que tenía 5 años más que yo, y yo fuimos hasta el árbol. Miramos si la señora Fuos estaba en la ventana o nuestra madre o la abuela nos podían ver. No se veía nadie. Entonces cogimos las nueces, tirando las cáscaras en el jardín de la señora Fuos, que inmediatamente abrió la ventana y gritó: «Dejad las nueces o voy para allá». En el mismo momento, nuestra madre miró hacia nosotras y, entendiendo lo que pasaba, gritó enfadada: «Regina, Otili, volved ahora mismo aquí». Estaba esperándonos con el sacude alfombras en la mano y nos dio una buena. Decía que nos haría perder la costumbre de coger nueces aunque nos tuviese que dar hasta matarnos. Por lo demás, no me acuerdo ya de la señora Foss, pero su voz rabiosa no la voy a olvidar en toda la vida. No sé si volví a coger nueces, pero me cuesta imaginármelo. En enero de 1951 nos mudamos a Radolfzell. La prohibición se esfumó en el aire y durante las vacaciones, que todos los años pasábamos junto a mis abuelos, las nueces todavía no estaban maduras. En este punto me parece importante contar que mi hermana jamás ha tenido ningún problema con las nueces. Una vez que le hube contado la historia, mi compañero dijo que los sucesos a causa de las nueces bien podían ser la razón por la que no soportaba nada que tuviese gusto parecido a las nueces. Un par de días después le conté la historia a mi madre y a mi hermana. Las dos se acordaban bien del suceso. Entonces comencé a reflexionar sobre lo que tenía que hacer. Pero no tenía ni idea de por dónde empezar y no era posible preguntar a nadie. Después de unas 2 semanas compré una bolsita de nueces y puse un par en un cuenco. Durante toda la tarde miraba y volvía a mirar las nueces. Por la tarde le dije a Leo: «Bueno, me voy a comer las nueces. Mi madre no me va a pegar y la vieja Foss ya hace mucho que está muerta. O sea que no me puede pasar nada». Con sentimientos encontrados abrí la primera nuez y me comí la mitad. Me comí otras 2 o 3 nueces, pensando siempre que no me podía pasar nada. Después de unos 10 minutos noté de repente que la boca me quemaba y picaba. Salté y corrí al baño, me bajé el labio y vi que ya tenía una mancha roja oscura. Miré en el espejo y me dije a mí misma: «¿Qué haces? No te puede pasar absolutamente nada». La mañana siguiente la mancha había desaparecido. Me comí otra nuez y esperé, pero no sucedió nada. Desde entonces como todos los tipos de frutos secos, sésamo y todos los tipos de panes y dulces con nueces y semillas. Informé a todos los parientes y conocidos que nuevamente podía comer nueces y les expliqué el porqué. Nuestro médico de cabecera, el doctor H., no sabía nada de mi alergia a las nueces, porque nos conocíamos solo desde abril de 1995. El médico precedente, el doctor R., había muerto el 25 del 3 del 95 a los 63 años por una embolia pulmonar. En otoño de año pasado, teniendo una cita con el doctor H., le conté, entre otras cosas, toda la historia. Me escuchó con mucha atención, apoyó la cabeza en el brazo y dijo: «Es muy interesante», pero no dijo nada más. Había sufrido aftas durante casi 50 años de mi vida a causa de la terrible paliza y de la amenaza de muerte, por culpa de las malditas nueces. Si pienso a las afirmaciones de los médicos a propósito de la falta de vitamina B, de la enfermedad hereditaria, etc., no puedo hacer otra cosa que sonreír débilmente. Ahora estoy en condiciones de decir: «¡Qué estupidez!». Otili Sestak. La terapeuta de Otili nos cuenta además. Otili nos ha contado además otra cosa que se ha olvidado de escribir, pero que es muy interesante. Nos ha contado toda la historia de su vieja madre, la cual finalmente, aunque solo una vez, tuvo 2 aftas en la boca. Había tenido sentimientos de culpa, y eso le había provocado las aftas. Flecha a la izquierda para el lado derecho de la boca, aftas,
el FH está en solución. Flecha lateral derecha para el lado izquierdo de la boca. Aftas, FH en solución también. Flecha arriba a la derecha. Conflicto del oído, tinito, voz de la madre en el oído izquierdo. Esta vía no aparece todavía resuelta en agosto de 1998, pero también puede ser que el FH vaya a hincharse. No se puede excluir con seguridad una solución. Nota de la narración: se encuentran 2 imágenes de TAC. Fin de la nota. Flecha izquierda, relé de la mucosa de la laringe. El FH parece estar activo en suspenso. Flecha de arriba a la derecha, el FH en el relé bronquial parece estar activo en suspenso en ese momento, 17 de agosto de 1998. Esto significaría: la vía de las aftas se ha resuelto completamente, pero la vieja vía de susto improviso experimenta recaídas, posiblemente a causa de la voz de la madre, que todavía vive. Además, la paciente se encuentra en los años de la menopausia y claramente en balance hormonal. Es decir, a la izquierda del FH está todavía activo y el de la derecha ya está activo. Por eso, nuevamente está en constelación en suspenso, cortical. Flecha inferior a la derecha y a la izquierda. El violento conflicto de separación brutal, bastonazos, que afecta el periósteo de las piernas y de la espalda, está resuelto. La paciente cuenta que desde los 5 años siempre ha tenido las piernas y los pies fríos, típico de una actividad conflictiva del periósteo. Flecha a la derecha, FH en el relé del hígado en fase PCL. Flecha izquierda, FH en el relé del sigma, carcinoma del sigma, en fase PCL. Este FH comprende al mismo tiempo también el relé de lo acústico para el oído medio izquierdo. Conflicto correspondiente: no querer y no poder liberarse de un pedazo del oído. Voz de la madre. Tanto el carcinoma del hígado como el carcinoma del sigma eran procesos violentos, sin embargo, por suerte, interrumpidos continuamente por fases de solución. De otro modo, se habría notado algo. Así, la paciente con una TBC del hígado en caseificación y una TBC del sigma también en caseificación, sudor nocturno y temperatura subfebril desde hace décadas, ha podido seguir demoliendo los relativos carcinomas. Por eso hay un vistoso FH a la derecha y a la izquierda. Flecha a derecha. Conflicto de separación de la madre o de los hijos deseados, a medias en solución. Flecha izquierda. FH por el conflicto de separación del primer marido, a medias en solución. A la izquierda un gran relé por el ovario derecho, quiste operado. A la derecha pequeño relé para el ovario necrotizado. Pero también este parece que haya tenido aparentemente una pequeña solución en 1989 gracias al nuevo matrimonio. Este caso parece que es tan lineal y claro que no queremos volverlo aquí confuso. Sería una pena, pero todavía hay varios estratos que podemos ver en la TAC cerebral, de la que el radiólogo de la paciente, a pesar de repetidas peticiones, solo ha dado una mala copia en papel. Sin embargo, podemos leer una gran cantidad de cosas. Además de la vía afta, mucosa de la boca, que se puede localizar como FH en la base, el esquema del homúnculo un poco a la derecha e izquierda, bien dentro del lóbulo temporal lateral. Había al mismo tiempo una vía de miedo improviso que afectaba a la mucosa de la laringe, así como una vía de conflicto activo de separación brutal, que afecta al periósteo de la espalda, de las nalgas y de las piernas, bastonazos. Se puede ver las aftas y reconocer las otras vías solo con los síntomas. Todavía 2 particularidades. El conflicto de separación brutal afectó al mismo tiempo a la madre, cerca del 70%, B, a la vecina, cerca del 30%.
Este conflicto no podía modificarse con el paso de los años, dado que la paciente sufría las recaídas. La madre siempre era la madre, la vecina era la vecina. Por eso el FH era desbordante en los dos hemisferios. El hemisferio derecho para el lado corporal izquierdo, que afecta a la madre, el hemisferio izquierdo para el lado corporal derecho, que afecta a la vecina. Por el contrario, el otro conflicto, el de susto improviso, o se modifica o puede modificarse precisamente con la menopausia. Lo que sigue a continuación es para los investigadores criminólogos de la nueva medicina. Todo el conflicto biológico comenzó cuando la paciente tenía 5 años y la historia de las aftas terminó a los 56 años, edad que corresponde también, 1997, al comienzo de las molestias de la menopausia. En 1970 se separó de su marido por deseo de él porque ella no podía tener hijos. El ovario derecho en la mujer zurda pertenece al conflicto del perder al hombre amado. El izquierdo, atrófico, en realidad estaba necrótico, es decir, en actividad conflictiva, conflicto de no poder tener niños. Tras la extirpación del ovario derecho, el izquierdo permaneció activo, porque se le dijo que definitivamente no podría tener hijos. En 1989 fue extirpado, junto con el útero, también el ovario necrotizado. La fase de reparación de conflicto de pérdida por el marido fue el quiste del ovario a la derecha. La paciente, que entonces tenía solo 26 años, esperaba encontrar otro hombre y quizás también tener hijos con él. Con la operación el ovario izquierdo se declaró atrófico, aunque en realidad se debería haber dicho necrótico, no poder tener hijos. Ahora sabemos, basándonos en nuestra experiencia, que tras una operación de quiste ovarial, los centros propuestos, corteza surrenal e hipófisis, pueden realizar en sustitución la producción de estrógenos. Así sucede aquí. La paciente tuvo la menstruación durante 5 años más. Y tampoco después entró en la menopausia, ni siquiera cuando en 1989, con 48 años, sufrió una operación total, extirpación del útero y del ovario izquierdo atrofiado. Pero en 1970, tras la operación del quiste ovarial del lado derecho, el izquierdo ya estaba atrofiado, casi ausente. La paciente permaneció en menopausia por un periodo de 3 a 6 meses. Habría durado hasta que el quiste ovarial estuviese endurecido y hubiese producido estrógeno. Tenemos que suponer que en el cerebro se haya producido el correspondiente programa especial. Coherentemente, la paciente dice que ha tenido una fuerte tos seca poco después de la extirpación del ovario, con fiebre alta, diagnosticada como bronquitis viral, que la tuvo en la cama durante 10-14 días. Tras la operación apareció la menopausia. Entonces el conflicto de susto improviso con su FH en el relé de la laringe saltó al lado cerebral derecho masculino y allí causó un FH en el relé de la mucosa bronquial. También el conflicto tuvo que haberse transformado en ese punto en conflicto de amenaza del territorio. En este periodo de cambio, justo tras la operación, donde había un FH todavía en actividad y otro FH ya en actividad, la paciente tuvo temporalmente, como bien recuerda ella, una denominada constelación planeante. Soñaba siempre que era un pájaro y que podía volar a un sitio que no conocía a nadie y donde nadie sabía que no podía tener hijos. Vemos que las vías secundarias, si se encuentran en el relé del territorio, pueden modificar su cualidad durante el periodo de conflicto activo, si cambia la situación hormonal. En este caso, en el que se llegó a una casi solución temporal para el lado cerebral izquierdo con tos laringea, algunos meses más tarde tuvo lugar un aumento de los estrógenos directamente desde el cerebro, contenido en el programa especial, que provocó nuevamente la suspensión temporal de la menopausia. La vuelta de la menstruación, que hizo llegar a la paciente al climacterio con solo 56 años, hasta hoy en día
No es todavía una menopausia real en sentido hormonal, aunque la paciente no haya tenido la regla desde 1975 y haya sufrido una extirpación total en 1989. Ahora el conflicto de la mucosa de la laringe cerebralmente a la izquierda está nuevamente activo desde hace 29 años. Dado que el FH ha estado activo en el relé de la mucosa bronquial solo durante unos pocos meses, no se acuerda especialmente de las pequeñas toses bronquiales que por supuesto se produjeron. Desde finales de junio del 97, el conflicto aftas-nueces se ha resuelto. Desde entonces la paciente vuelve a comer nueces sin sufrir aftas. Y nuevamente la paciente tuvo tos laringea vírica. Durante 10 días se quedó sin voz. No sabemos si todas las vías se han resuelto de un modo definitivo, pero podemos suponer que es así. Cuando la paciente dentro de poco entrará en la menopausia, el conflicto de susto imprevisto ya no podrá surgir porque ya no existe. Vemos la falta que hace calcular bien porque las vías, sobre todo, si se han formado al mismo tiempo con el mismo DHS, no se comportan para nada de modo sincrónico o constante respecto a un mismo contenido. Algunas vías se pueden resolver mientras que otras permanecen todavía activas. Pero desde el punto de vista médico nuestra historia todavía no ha terminado. La paciente tenía otras 2 vías, que por suerte no se diagnosticaron jamás. A. Una vía de conflicto de morir de hambre con adenocarcinoma del hígado y B. Un conflicto abyecto y repugnante con adenocarcinoma del sigma, todo a causa de las nueces. No podemos reconstruir exactamente si los 2 conflictos con constelación esquizofrénica del tronco cerebral, confirmados abiertamente por la paciente, estuvieron siempre activos durante la mayor parte del tiempo o solo de vez en cuando. En el momento de estas imágenes, el 17 de agosto de 1998, los 2 están resueltos. La paciente a menudo durante un periodo prolongado tiene sudor nocturno con temperaturas subfebriles, típicos signos de una fase de reparación con caseificación tuberculosa de ese tipo de adenocarcinomas. Desde junio del 97 ya no ha sentido consternación. Por suerte, como ya hemos dicho, estas vías no se diagnosticaron jamás. Antes de la nueva medicina, cuando esos síntomas se consideraban malignos, el diagnóstico habría sido una condena a muerte para la paciente y las aftas en la boca habrían sido metástasis evidentes. Algo horrible de imaginar. Para algunos de nosotros resulta difícil entender que una niña de 5 años pueda, con único conflicto biológico, echarse encima tantas vías y mantenerlas hasta más de los 50 años. Por un momento nos parece todavía más difícil entender que todas estas vías tienen su buen sentido biológico. Son notas de la memoria biológicamente sensatas para que se recuerde la catástrofe de las nueces que esta sensible paciente experimentó de niña. Aquí no tiene nada que ver el hecho de que la hermana no sufriera ningún DHS. Además, también es interesante el hecho de que la madre estaba sufriendo un conflicto. Al padre los cachetes le hacen normalmente más daño que al mal hijo, pues de otro modo no se habría asociado espontáneamente a las aftas de la hija. Quizás ahora entendéis, queridos lectores, por qué insisto para que mis alumnos busquen el DHS con la máxima precisión. La mayor parte de las vías se define con el DHS. Las otras vías que se añaden con una recaída son generalmente pocas. Al mismo tiempo, sin embargo, no se debe llevar a cabo una caza de la vía, porque eso volvería inseguro al paciente. Si todavía no conoce bien la nueva medicina y no sabe que todas las cosas son avisos para la memoria biológicamente sensatos y sin ningún tipo de maldad. Tampoco tienen que ver con la psicología, sino que son pura biología, tanto a nivel psíquico como orgánico. Y tal y como se ve, se puede envejecer perfectamente bien con ellos. La única gran estupidez que hemos cometido los aprendices de brujo fue la extirpación del ovario y del útero.
Naturalmente habríamos podido resolver con la paciente un conflicto de las nueces ya hace 40 o 50 años, proporcionándole a la paciente, en su psicodrama, un buen final en lugar del viejo y feo final. Señora Sestak, nuevamente muchas gracias por haber contado la historia de su experiencia. Final de la lectura de este capítulo número 13. Nos encontramos en la próxima aventura para abrir capítulo 14. El conflicto en suspenso o el conflicto en equilibrio. Un gran abrazo.